Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al doctor Diógenes Quintero. Él es abogado, hace parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Es representante y llega al Congreso de la República por una región que es conocida en Colombia, que es la región del Catatumbo, del cual vamos a describir con mucha propiedad porque los colombianos lo único que entendemos del Catatumbo es la violencia que hay allá, la coca, la frontera con Venezuela. Es una zona caliente. Vamos a ver qué podemos decirle a los colombianos sobre esto, pero primero hablemos sobre cuál es la narrativa suya, de su hoja personal, para que los colombianos lo conozcan. Hola, Griserio. Bueno, yo soy del Catatumbo, de un municipio de allá que se llama Carí, hijo de campesinos. Mi papá fue un campesino de machete y asadón, presidente de Junta de Acción Comunal de nuestra vereda, que es Agua Blanca, en ese municipio. Tuve la oportunidad de estudiar. Mi papá confió en el estudio como la oportunidad de salir adelante, ¿sí? De cambiar un poco la realidad familiar alrededor de las dificultades que vivíamos. Y me hice abogado, pude regresar a mi pueblo a ser personero de mi municipio. Y luego de esa experiencia de personero, que fue muy gratificante, ahí tuve la oportunidad de organizar y de crear la Asociación de Personeros del Catatumbo, que es un referente nacional incluso de defensa de derechos humanos. En su momento fuimos finalistas al Premio Nacional de Derechos Humanos. Y luego tuve la oportunidad de ser defensor del pueblo regional en el Catatumbo, que es una regional que tiene sede en Ocaña, que es como la cabecera de provincia. Hablemos un poco, porque el país no conoce, qué es el Catatumbo, qué municipios lo componen, qué producción tiene, porque hablemos primero de las bondades del territorio, sí. Luego miramos los aspectos violentos que tiene el territorio. Sí, mira, el Catatumbo es una región que compartimos con Venezuela, ¿no? O sea, el Catatumbo es un territorio binacional. ¿Qué municipios lo componen? Que se llama, son 11 municipios, alrededor de 11 municipios, que la cabecera de la provincia es Ocaña, está Tibú, El Tarra, Teorama, Sardinata, El Carmen, Convención, Acarí, San Calixto. ¿Y todos estos son fronterizos con Venezuela? Ábrego y La Playa. Sí, todos tenemos esa particularidad. Se llama Catatumbo porque hay un río que se llama Catatumbo y todas las cuencas y quebradas de esa región desembocan en el río Catatumbo, que a su paso ese río desemboca en el lago de Maracaibo. Muchas bondades tenemos. O sea, ¿qué producen? Producimos de todo porque tenemos todos los pisos térmicos, desde la zona más baja sobre el nivel del mar, que es la frontera con Venezuela, hacia la zona más alta, que es la frontera con el departamento del Cesar y de Santander. Es decir, que producimos desde cebolla hasta palma, ganadería, tomate, plátano, cacao, café, de todo, ¿sí? Es una zona con un potencial agroforestal bastante grande, con un potencial minero también, minero energético también bastante grande, y sobre todo yo quiero destacar de nuestra región el potencial organizativo, la fuerza organizativa de la gente. Ha sido una región con dificultades, y esas dificultades desde el punto de vista del conflicto armado y la deficiencia del Estado ha hecho que la misma comunidad se organice y autogestione su propio desarrollo. Bueno, una pregunta. Si tiene estas bondades, toda esta región del Catatumbo, ¿por qué se instaló allá el conflicto armado? Mira, yo digo que hay dos fenómenos que han contribuido al desarrollo del conflicto. Primero, el tema petrolero, ¿sí? El tema petrolero, lo que le ha significado a la región es violencia desde el punto de vista, desde la misma... ¿Por qué petrolero? ¿Explota petróleo? Sí. ¿En qué parte? En Tibú. Seguramente usted escuchó la famosa concesión Barco, ¿sí? Donde se le entrega de alguna manera ese territorio a una concesión, se instala una compañía gringa
empieza la explotación de petróleo y en su momento una represión violenta en contra de los indígenas en ese momento. Los indígenas barí que habitan, el pueblo barí que habita, los motilón barí que habitan esa región. Y ese es un fenómeno que hizo llegar la guerrilla. Al haber petróleo y ahí se instaló el ELN. Ahí llega el ELN por el oleoducto Caño Limón Coveñas y demás. Y luego llega otro fenómeno en los 80, que es la coca, que también hace pues, que se instalen ahí grupos armados y entremos en esa confrontación histórica y absurda entre colombianos y es fuerza pública, guerrilla y obviamente la población civil siempre involucrada. Y eso también hace que, por ejemplo, en finales de los 90 y 2000 hacia acá, llegue una arremetida paramilitar bastante fuerte, muy violenta, que dejó muchas víctimas y muchas historias tristes en nuestra vida. No, pero es lo que viene contando Mancuso, que ahí hubo hornos crematorios. Tenemos esa historia tan triste y en medio de toda esta tragedia. Esa tragedia tan horrible que el país no la conoce, ¿cómo ha hecho este pueblo del Catatumbo para resistir? Es que realmente la resistencia de este pueblo ha sido enorme, que además, ¿cuántos municipios que se acordaron de planes de desarrollo con enfoque territorial? Porque usted fue por las curules de paz al Congreso de la República. ¿Cuántos son? Son 8 municipios que hacen parte de esta subregión PEDET, pues, y que pues, entendemos el fin del acuerdo de paz con los territorios PEDET, pues, es reconocer que hay unos municipios que requieren mayor atención del Estado y allá hay 8 municipios con esa categoría. Mire, yo me he puesto en la tarea de hacer un análisis de cuánto se ha desarrollado de la inversión del Estado en estos municipios de planes de desarrollo con enfoque territorial y realmente ha sido poco. Es decir, cuando terminó Santos su gobierno, en el gobierno de Duque se avanzó poco y en el gobierno del presidente Petro creo que se va a construir una universidad en el Tarra, que ya está en proceso de construcción. Es lo más avanzado que yo veo en todo este... Sin embargo, hay un filántropo norteamericano que donó hasta $500.000 para el Catatumbo. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, mira, hay unas necesidades apremiantes allá, están los PEDET, pero yo también quiero hacer una reflexión alrededor de una región de estas tan olvidada, con bastante deficiencia. ¿Usted cree que cuánto requiere para transformarse? ¿Cuánto tiempo? Los PEDET tienen una vigencia que no va a alcanzar a que ninguna región... ¿Cuánta vigencia tienen los PEDET? 20 años. 20 años. Sí. O sea, y nomás son 2 periodos de ustedes, o sea, son 8 años. Son 8 años. Y no vamos a alcanzar a lograr la transformación que se requiere en lo que rigen o la vigencia que tienen los PEDET. Se requieren mayores esfuerzos. Usted decía, por ejemplo, la donación que hace el filántropo de Buffett con el Catatumbo. Esos recursos se destinaron a unos temas específicos, sobre todo temas de regularización y formalización de tierras y unos temas de intervención en unas vías, pero allá la necesidad sigue siendo apremiante. Este gobierno, hoy estamos construyendo un pacto territorial en el Catatumbo, un pacto entre las comunidades y las autoridades del territorio con el gobierno, que ha generado mucha expectativa porque se ha construido con las comunidades, que prontamente va a ser firmado allá en el Catatumbo el presidente Petro. Démonos un segundo, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Continuamos con el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Diógenes Quintero, usted nos estaba comentando sobre la necesidad de adelantar un plan territorial para la transformación del Catatumbo. ¿En qué consiste? Tienen todos los elementos. Hay un plan nacional de desarrollo, el gobierno quiere cumplir el acuerdo de La Habana, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es en concreto ese plan que ustedes tienen diseñado para el Catatumbo en este gobierno? Sí, mira,
ese gobierno se ha dado la tarea de construir un plan, un pacto territorial por el Catatumbo. ¿Sí? Se llama así, Pacto Territorial por la transformación del Catatumbo. Vale. Que involucra los proyectos más estratégicos y transformadores para la región. Señalémoslos. Que han sido construidos con la gente. Hay 6 ejes alrededor de las vías, por ejemplo. ¿Sí? ¿Serían vías terciarias? Vías terciarias y vías secundarias, porque también estamos hablando de acceso a los cascos urbanos de los municipios. Apliquémosle bien a eso al país. Las vías terciarias son aquellas que dependen fundamentalmente de las alcaldías, que están vueltas nada porque las alcaldías no tienen plata para eso y tienen que ir con el apoyo nacional. Tienen capacidad, sí. Las vías secundarias son aquellas que están encargadas las gobernaciones. Los departamentos. ¿Sí? Los departamentos, que tienen otra posibilidad y otros recursos. Y las vías nacionales son las que les denominan las 4, las 5G, etcétera, etcétera. ¿Qué más fuera de vías tiene? Educación. ¿Educación en qué? Sí, usted ahorita mencionaba, por ejemplo, la Universidad del Catatumbo, que se va a hacer en el Tarra. Esta universidad es un modelo porque es una universidad, es un campus universitario. Es un campus. Que va desde la educación primaria, preescolar, hasta la universitaria. Hasta la universitaria, exacto. Con la vocación del territorio. Exacto. Entonces, que no solamente es una infraestructura que se va a hacer en un municipio, sino que involucra también la atención, por ejemplo, a la media básica, a la primaria, todo lo que tiene que ver con infraestructura educativa, las escuelas de las veredas que necesitan intervención, que ni siquiera tienen unidades sanitarias. ¿Sí hay estudiantes para esa universidad y para esto, en esa región? Sí hay. Además que hay otra oferta, no solamente lo que se va a construir en el Tarra, sino que hay una oferta alrededor de la Universidad Francisco de Paula Santander, que está en Ocaña, la que está en Cúcuta, y es no solamente pensada en la educación sobre el acceso a la educación superior allá en el Tarra, sino cómo fortalecemos también. Es que hoy hay una realidad, en serio, y es que ni siquiera hay los docentes suficientes para la primaria, ¿sí? Ni siquiera hay los docentes suficientes para la secundaria. En las escuelas y en los colegios no hay unidades sanitarias, ¿sí? Entonces, no solamente es la Universidad del Catatumbo, que es lo más nombrado y lo que el gobierno de alguna manera menciona más, sino también lo que se requiere es intervención en toda la fase educativa, en todas las fases del proceso educativo. Incluso la aprobamos en la Comisión Primera y aspiramos que se puedan resolver los asuntos en Senado para que pueda salir adelante. Entonces, el pacto territorial es en todos los componentes. En salud, por ejemplo. En salud tiene que haber un fortalecimiento, que veo al gobierno conectado con eso, al primer nivel de atención, ¿sí? El primer nivel de atención para los colombianos es los puestos de salud, o los que el gobierno llama CAPS. La salud a su hogar. Exacto. Y es en la vereda, en el corregimiento, en el municipio pequeño. Y también que el Catatumbo pueda contar con una AS de tercer nivel de atención. Solo lo máximo que tenemos es el segundo nivel en Ocaña, que es el Hospital Emiro Quintero Cañizares, y es que ese hospital puede tener una ampliación en infraestructura y en servicios que beneficia alrededor de 400.000 habitantes con los que contamos en el Catatumbo. La Catatumbo tiene 400.000. Sí. ¿Y en el tema ambiental? Hay varios temas que resolver alrededor de las figuras territoriales que tenemos en la región. Por ejemplo, ya tenemos ley segunda, es decir, allá los campesinos traspasamos la frontera agrícola por las mismas dificultades de tierras que ha habido en todo el país, ¿no? Entonces hay unos temas de ley segunda que hay que resolver. Hay municipios, incluso cascos urbanos de municipios que están en ley segunda. Que para los colombianos la ley segunda pues es una zona de reserva donde no se puede supuestamente intervenir. Pero hay unas realidades en Colombia, como esta en el Catatumbo, donde hay colonos, hay campesinos, campesinas que ahí están instalados y llevan 50, 60 años trabajando la tierra allá. Está el pueblo indígena Motilón Barí, que también tiene unas aspiraciones alrededor de la ampliación de su resguardo, y hay unas aspiraciones de campesinos y campesinas alrededor de las zonas de reserva campesina. Entonces, en el tema, todo esto va ligado al tema ambiental, sin duda. El potencial nuestro es agroforestal, o sea, hay una tierra productiva para cultivar, pero hay una tierra también y una selva que hay que cuidar. Y la intervención que tiene que hacer el gobierno no es sacar a los campesinos de las zonas de reserva forestal, sino es hacer con los campesinos unos planes y unas estrategias para proteger la selva y para proteger
Bueno, pero ahí tienen que meterle un elemento adicional a este pacto territorial. Y es que van a hacer con el tema fronterizo, porque ese tema fronterizo es una frontera caliente. Sí, claro. Mire, la frontera obviamente nos trae ventajas. Si usted mira geográficamente el mapa, norte de Santander, o esta parte fronteriza, está más ligada a Venezuela que a Bogotá, es decir, desde el mismo punto de vista geográfico, ¿no? Nosotros en línea recta en Cúcuta, Griserio, estamos a 60 kilómetros del lago de Maracaibo, a 60 kilómetros en línea recta. Eso no es nada, ¿sí? Tenemos más lejos el puerto de La Ventura, el puerto de Cartagena, además que el puerto del lago de Maracaibo. ¿No es que hay una construcción de un tren ahí? Hoy estamos en un proyecto de prefactibilidad del tren del Catatumbo, que precisamente es recuperar esa historia que hay alrededor del ferrocarril de Cúcuta que conectaba con Venezuela y la aspiración es conectarlo a la red férrea central también. Entonces la frontera nos ha traído unas ventajas, pero también muchas desventajas alrededor del conflicto armado, de la inseguridad, porque son 1.200 kilómetros que compartimos con el vecino país de Venezuela. Y la frontera no solamente son los puentes fronterizos, ¿no? La frontera es toda la frontera donde hay trochas, donde hay ilegalidad. Y hoy hay una realidad y es que la frontera Colombia-Venezuela en Norte de Santander, como en Arauca y en La Guajira, no están ni controlada por las autoridades colombianas ni por las autoridades venezolanas. Hoy está controlada por los grupos armados irregulares. Es la ley de la selva. Es así. Y ahí se cometen todos los delitos que pueden haber, Griserio. Bueno, ¿y qué propuesta tiene usted del Congreso de la República? Sin duda hay que mantener una buena relación más allá de las diferencias políticas que yo no comparto con el gobierno venezolano actual. Hay que mantener unas relaciones diplomáticas asertivas, no solamente en lo comercial que es necesario, sino en la seguridad, ¿sí? Yo he dicho, Venezuela tiene responsabilidad, o el gobierno venezolano tiene responsabilidad en el conflicto armado colombiano. ¿Por qué? Porque allá están los grupos armados, eso es un secreto a voces, allá está el ELN y allá está el Estado Mayor Central, en territorio venezolano. Entonces sí hay una responsabilidad y sí tienen que haber unas relaciones diplomáticas también en los temas de seguridad que involucren esos aspectos. Y dos, el control material de la frontera. Cuando digo control material es que las autoridades colombianas y venezolanas sean las que controlen la frontera y no los grupos armados. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Continuamos en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Diógenes Quintero, usted ha sido ponente del campesinado como sujeto de derechos. ¿Por qué no le hablamos un poco? Porque yo creo que este es un avance extraordinario en la legislación colombiana. El campesino colombiano que ha sido el marginado, que ha soportado todas las luchas, el que ha soportado la violencia, es un campesinado que, inclusive en el presupuesto general de la Nación, lo peor que tenía en Colombia era el Ministerio de Agricultura. En este gobierno tratan de aumentar el presupuesto y darle importancia al campesinado colombiano. ¿Qué nos tiene que decir? Saque pecho sobre esta parte, hombre. Sí, mire, eso fue un gran éxito político, se dio en la legislatura pasada y prácticamente es como cuando uno siente que ganó el año, ¿sí? Con haber sacado adelante el acto legislativo del reconocimiento político. Es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional que la sacamos adelante a punta de consenso y de convencer a los congresistas de todas las bancadas, Griserio, porque logramos consenso con todas las bancadas sobre la importancia de reconocer esta deuda que tenía la Constitución de 1991, y era que en la Constitución no aparecían los campesinos como una población de especial protección. Hoy un campesino en Colombia puede decirle al Estado: protéjame porque yo soy una población sujeta de especial protección constitucional. ¿Eso en qué se traduce? En palabra castellana, sí, para que usted, este programa lo promueva usted en el Catatumbo y los campesinos puedan entenderle. Sí, mire,
lo hemos dicho claro a los campesinos, aquí hay una victoria desde lo simbólico y lo significativo que es, pero la deuda continúa alrededor de que, primero, que debe haber una ley estatutaria que reglamente este acto legislativo y esta reforma constitucional, donde se definan cuáles son los derechos del campesinado colombiano, ¿sí? Y segundo, que este acto legislativo, bueno, reconoce al campesinado como, desde lo político, reconoce que el campesinado no solamente es el productor de la tierra, es el que produce alimentos, sino que alrededor de la cultura campesina hay tradiciones que se han pasado de generación en generación, hay usos, hay costumbres, y sobre todo reconoce un tema muy importante, y es la organización y la movilización campesina, ¿sí? El campesino se organiza mínimamente en una junta de acción comunal en lo rural, ¿sí? Y alrededor de eso también hay organizaciones campesinas que han hecho vida política en los territorios. Entonces es algo supremamente significativo y que tiene que repercutir en mejorar la calidad de vida y generarle bienestar al campo colombiano. Hoy, sin duda, en la agenda del gobierno actual, ahí está el tema de la reforma agraria, que la reforma agraria no es una ley, no es una norma, son varias normas y son varias acciones en el territorio, ¿sí? Y definitivamente es reconocer que el campo colombiano ha sido un sector marginado de la política pública nacional y que este gobierno está tratando de alguna manera de ponerse al día en esa... Bueno, pero eso tiene que ver con el tema que ha lanzado el gobierno de la paz total. Es decir, los conflictos más difíciles que tiene Colombia en este momento es el suroccidente colombiano, el Catatumbo y el Chocó. Es donde parte realmente la apuesta del gobierno sobre el tema de la paz total. Estamos con usted y aprovechemos este cuarto de hora que es del Catatumbo, es de Acarí. ¿Cuál es la iniciativa suya frente al tema del Catatumbo? Mire, yo soy un convencido que el conflicto armado, la confrontación armada hay que resolverla por la vía política. Pero he sido crítico del gobierno en el manejo de lo que él ha denominado, que el gobierno ha denominado la paz total. Yo pienso que se han cometido muchas imprecisiones, mucha imprudencia en las mesas de negociación. Sinceramente, Griserio, uno ve más capacidad de negociación en las delegaciones de los grupos armados que en las delegaciones del gobierno. Entonces yo pienso que si el gobierno quiere recomponer el tema de las negociaciones de paz con los actores armados, tiene que revisar sus delegaciones. Sus interlocutores. Sus interlocutores, ¿sí? Porque yo soy más del criterio de que es mejor avanzar en esas negociaciones poco a poco, pero firme, con paso firme, a querer avanzar rápido y después tener que recular, que es lo que le ha tocado que hacer al gobierno. O sea, el gobierno se ha equivocado en los voceros de paz del gobierno. Sí. Y se han dicho cosas y se han hecho cosas por fuera de las mesas de negociación. Por ejemplo, el presidente ha hecho anuncios que en las mesas de negociación no se han tratado. Entonces, por eso le toca después salir a alguien a desmentirlo, al mismo presidente. Incluso salen los jefes y los comandantes de los grupos armados a desmentir al presidente. ¿Por qué? Porque se han hecho cosas y se hacen anuncios por fuera de lo que pasa en las mesas de negociación. Y esto requiere método. Las negociaciones requieren método y requieren, de alguna manera, criterio y que todo pase por las mesas de negociación. Yo sigo confiando que ojalá recompongamos ese rumbo. ¿Y usted le ha dicho eso al gobierno? Se lo hemos dicho directamente, incluso al presidente en reuniones que hemos tenido con las curules de paz. Incluso el presidente tiene una deuda con las curules de paz en el sentido de que en un momento nos propuso y nos ofreció que las curules de paz estuvieran en las mesas de negociación y hoy no hemos sido invitados. Eso es un reclamo que tienen que hacer permanente ustedes. Es un reclamo que hacemos permanentemente. La voz de las regiones, la voz de las víctimas que hoy estamos en el Congreso, sin duda deben estar en estos procesos de negociación. Pero ya que está hablando de eso, ¿cuál sería la sugerencia suya? Porque en el Catatumbo, además del ELN, está en el grupo de las disidencias de Mordisco, está la Segunda Marquetalia,
están los grupos mexicanos, está el Clan del Golfo. Es decir, hay infinidad de actores armados allí. ¿Cuál es la idea suya frente a eso? Para que le proponga de una vez al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. A todos los grupos no se les puede dar el mismo trato, indiscutiblemente, ¿sí? Pienso que debe avanzar la negociación con el ELN, con criterio, con método, como yo le digo, y con el Estado Mayor Central, pero que a los demás grupos debe dársele un trato de sometimiento a la justicia y de combatirlos. Pero eso tiene que pasar por el Congreso. Eso tiene que pasar por el Congreso, pero ¿sabe por qué no ha pasado, Griserio? Por la falta de método del gobierno. O sea, ¿cómo llega una ley de sometimiento al Congreso si el país en las regiones está con la violencia desbordada? O sea, no hay legitimidad política en el Congreso para que el gobierno llegue a plantear un tema de una ley de sometimiento. No, porque hay situaciones que son complejas, porque el tema de la coca está mal y la gente, los grupos armados han vuelto al secuestro y la extorsión, porque la coca le está yendo mal con el negocio de la coca. Sí, hay una realidad alrededor de la comercialización de la pasta a base de coca, pero los grupos... Eso no es un problema para los grupos armados, porque cambian de fuente y de economía. Después pasan a la economía... Pero nos va a caer el tiempo, ¿por qué no da un mensaje más positivo a la sociedad? A la minería ilegal. Bueno, yo finalmente quiero decir, aquí estamos las curules de paz en el Congreso, trayendo una voz de las regiones, una voz que reclama acciones del gobierno, una voz que reclama acciones del Estado, de acceso a la justicia, de educación, de salud, de transformar realmente la vida en los territorios y ese es nuestro trabajo. Tiene que haber una proclama por la paz del país y esa proclama la debemos hacer las curules de paz y ese es nuestro llamado. Pero es urgente que la hagan. La proclama por la paz. Yo veo las curules de paz desde el Congreso de la República un poco dormidas. No, o sea, el protagonismo alrededor nuestro es alrededor de la implementación del acuerdo de paz y de la paz actual alrededor de la política de paz total del gobierno. Y ahí ha habido incidencia nuestra. Aquí hay que decirlo, el gobierno muchas veces no nos ha escuchado y no nos ha abierto la puerta. Bueno, aprovecha el programa para decir que el gobierno lo escuche. Lo hacemos reiteradamente, Griserio. Y insistimos en ese reclamo de que haya una voz de las regiones, de las víctimas, en la política de paz total y en la implementación del acuerdo. Uno ve al gobierno un poco descuidado, o sea, y era nuestro temor al comienzo cuando el presidente Petro planteó la paz total, y es que por encarrilarnos o encarrilarse él en la política de paz total, descuidara la implementación del acuerdo. Y hoy las cifras nos dan esa realidad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.